Realmente cuando ocurren este tipo de atentados tan dolorosos, donde vemos que el número de cifras cada vez va increciendo, que aumenta, vemos que la reacción de la comunidad internacional no es la misma. Lo que fue la campaña de solidaridad a nivel internacional tras los atentados de Charlie Hebdo, por ejemplo, en enero en París, o tras el atentado de Túnez, es digamos, un síntoma de qué tan enferma está esa comunidad internacional. No puede ser que el precio del cadáver, y lo digo así, sin anestesia, sea diferente en base al color de la piel. Mueren 148 estudiantes, la mayoría cristianos, y eso, bueno, amerita algunos titulares de prensa, pero después no hay un análisis más profundo. ¿Por qué Al-Shabaab, que es un grupo que significa, entre otras cosas, los jóvenes, sin más, los jóvenes? Shabab quiere decir juventud. Entonces, que son financiados, vaya usted a saber por qué tentáculos, una vez más, de la urdimbre del terrorismo internacional. Hay una internacional yihadista, islamista, que ya no es solo Al-Qaeda, el Estado Islámico, sino que es una plétora de grupos. Por eso yo digo que apagar un incendio en Irak o en Siria no significa que no surjan otros focos de tensión con Boko Haram, con Al-Shabaab en África. ¿Y por qué golpear a Kenia? Kenia es uno de los países al este de África más estables hasta ahora. Tiene un PIB per cápita de unos 1.600, 1.700 dólares por persona, que eso para el nivel africano es importante, esa cifra, pero además es un país que vive de las rentas del turismo, pero también un país que exporta tés, cafés, frutas, es decir, un país que tiene una tradición importante de negociar también con otros países europeos, sobre todo, que envían, como dije antes, sobre todo turistas y divisas, por tanto, por concepto del turismo. Ya fue golpeado en 2013 con aquel asalto a un centro comercial donde también fallecieron más de 60 personas. Al-Shabaab está golpeando un país importante en lo que es el conjunto africano, pero sobre todo desestabilizando otro continente en el cual vemos poco interés de la comunidad internacional en actuar. Y yo creo que esto es lo triste, que hoy hay una guerra de civilizaciones prácticamente en curso, porque tenemos el maltrato despiadado del Estado Islámico a los yazidíes, pero también a los cristianos, a los kurdos, por ejemplo, en Irak, en Siria, ¿verdad?, también en África con las guerras que hay intertribales, pero sobre todo donde se apela a la instrumentalización de la religión, y no vemos que haya una reacción fuerte, sobre todo de autoridades de distintas iglesias. Sí, por supuesto, del Papa Francisco, por ejemplo, que ha dicho en sus homilías, en sus discursos, que hay que parar este tipo de terrorismo y que se lamenta de la muerte, por ejemplo, de sus semejantes, de los cristianos, pero yo creo que hace falta un trabajo mucho más riguroso. Tenemos realmente un problema con la amenaza del integrismo islámico, y no solo se puede atacar en el frente armado, en el frente militar. Hay que trabajar mucho más en el plano educativo, mucho más los proyectos de cooperación para que estos países puedan salir del letargo y del retraso educativo que tienen, y solamente apelando a la formación de sus cuadros, de sus inteligencia, de sus élites intelectuales, vamos a poder arrinconar a los violentos. Pero tenemos, lamentablemente debo decirlo con toda la gravedad que esto me supone decirlo, tenemos por delante muchos años de enfrentamiento entre Occidente y el Oriente musulmán.